Hola y sean bienvenidos al cuarto episodio de esta nueva lista en la cual nos vamos a centrar en aprender inglés con ChatGPT. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la lectura, o lo que denominan los ingleses la parte de reading. Esta parte se centraría en analizar un texto y responder a algunas preguntas acerca de este. Vale, igual que en todas las lecciones vamos a empezar por ver en qué separamos un prompt que le vamos a enviar a ChatGPT. A mí me gusta separarlo en 4 partes: el formato, el contexto, la tarea y la persona. Veamos cómo funciona esto en el primer mensaje. Vale, este sería la introducción a la conversación en la cual le damos un contexto previo a ChatGPT acerca de nuestras preguntas. Así que veamos lo que le vamos a escribir. Hola ChatGPT, estoy aprendiendo inglés por mi cuenta. Hay situaciones en las que tengo que resumir un texto o encontrar cierta información y no logro resolverlo. ¿Podría responder a las preguntas que te haga a continuación teniendo en cuenta el texto que te voy a enviar, como si fueras un profesor de inglés? Vale, este sería el texto que le vamos a enviar y veamos cómo lo hemos separado con respecto al índice. Vale, la parte verde sería el contexto en el cual estás diciendo que estás aprendiendo inglés por tu cuenta y que a veces te resulta difícil encontrar información en un texto. Lo amarillo sería la tarea, que es lo que le vamos a pedir a ChatGPT que nos haga. Y por último, el azul, que es el rol en el que se va a desenvolver ChatGPT. El texto, si queréis pausarlo y leerlo, pero básicamente vamos a hacerle preguntas a continuación relacionadas con este texto. Podemos enviarle el texto a ChatGPT y vemos lo que nos va a enviar. Por supuesto, envíame el texto y tus preguntas y te ayudaré como si fueras tu profesor de inglés. Perfecto. Vamos a enviarle el texto también para que lo tenga en cuenta para nuestras preguntas a continuación. Vale, pasemos ahora a la primera petición, la cual se va a centrar en analizar y responder. Vale, acabo de leer un texto, el cual no termino de entender y hay algunas respuestas que no sé con certeza. ¿Puede resolver los ejercicios razonando cada respuesta y su traducción equivalente al ejercicio completo? Vale, este tipo de ejercicios son muy comunes a la hora de presentarte a un examen de inglés, el cual consiste en decir si cierta información, o sea, si la pregunta, en este caso Michael and Lucia were friends from school, tendríamos que decir si es verdadera o falso. Depende de cómo avancemos, también puede hacer otra opción que diría que no está mencionada en el texto. Pero en este caso lo vamos a separar en verdadero o falso. Así que vamos a probar a enviarle este texto a ChatGPT y que nos diga cuál de estas son verdaderas, cuáles son falsas, que nos razone por qué estas son verdaderas o falsas, y además de esto, que nos haga una traducción. Así que vamos a enviarle ya directamente el ejercicio junto con el prompt que va a seguir. Y ya es lo que nos responde. Vale, como estamos viendo, vamos a ver la primera pregunta como ejemplo. Esto es lo que hemos leído. Nos lo traduce: Miquel y Lucía eran amigos de la escuela. Nos dice que es falso, false. Y luego nos dice por qué. En el texto no se menciona que Michael y Lucía fueran amigos de la escuela. Solo sabemos que se conocieron recientemente en una reunión de ventas de Sydney. Vale. Aquí nos da la evidencia del texto, la cual la podemos leer, y nos la traduce además. Y esto haría con las 8 preguntas que le hemos hecho. Vale, continuemos con el texto a ver qué podemos también pedirle. Segunda petición: entender el texto. Ya terminé de entender este temario, no obstante, me gustaría ponerme a prueba. ¿Podrías analizar qué tipo de texto y en qué consiste cada parte del texto? Además de esto, ¿puedes decirme el significado de good memories en el texto? Vale, esta pregunta está muy relacionada a la hora de leerte un texto, ya que hay partes, palabras, idioms, oraciones que no vamos a terminar de entender. Con esta petición, le estamos pidiendo a ChatGPT que nos defina esa palabra o palabras dentro del texto, ya que a lo mejor tiene un significado diferente dependiendo del contexto en el que lo usemos. Vale, y otra parte que es la que le estamos pidiendo, que es en qué consiste cada parte del texto. Esto está muy relacionado a la hora de escritura en un writing, ya que, por ejemplo, un opinion essay, que es una parte muy importante a la hora de hacer un examen de inglés, en el apartado de writing, nos diría que tiene que separar el texto en 4 partes. Por ejemplo, la introducción. La primera parte son los puntos de vista a favor, el punto de vista en contra y luego tu propia opinión de conclusión. Pues en este texto podría decirte si está separado en una introducción, si está separado en el primer párrafo en un saludo. Así que vamos a preguntarle a ChatGPT
o pedirle que nos haga esto y a ver lo que nos responde. Vale, vamos a ver el tipo de texto y su estructura. ChatGPT nos dice que las partes del texto sería el saludo, que en este caso diría Hi Lucía, how are you? La introducción, nos pone el primer párrafo, cuerpo del mensaje, y nos dice cuáles son los principales puntos de este cuerpo, el cierre del mensaje, que es la frase o oración que utiliza para cerrar el mensaje, y luego la despedida. Y ahora, la segunda parte que le hemos pedido en ese mensaje, que nos diga el significado de Good Memories dentro del texto, nos diría la oración en la que se encuentra, la traducción de la oración, la explicación de Good Memories, que sería a los buenos momentos vividos, y luego nos diría, por así decirlo, su significado dentro del texto, que es expresar la nostalgia y aprecio por una experiencia pasada agradable. Vale, pasemos a la siguiente y tercera petición, la cual intentaríamos practicar el temario con este texto. He terminado de entender el texto. Ahora me encantaría practicar la teoría de esta unidad con el texto. Esta unidad está compuesta de la voz pasiva o passive voice. ¿Puedes pasar las siguientes oraciones a voz pasiva y darme una traducción de la voz activa y pasiva? Estas serían las oraciones que hemos seleccionado dentro del texto y vamos a preguntarle a ChatGPT que nos haga esto. Esto está muy relacionado con la parte gramática, ya que las passive voice o pasar a voz pasiva es una parte dentro de la gramática. Y con textos como estos y con ChatGPT podríamos practicarlo y hacer ejemplos así de rápido. Por ejemplo, esta es la voz activa. ¿Cómo estás? O how are you? Luego te dice que si se puede pasar a voz pasiva, directamente te dice que esta no. En este caso, aquí hay una foto de tú y yo en el restaurante en Sydney. La pasa a voz pasiva y te da también la traducción. Y con la otra te haría lo mismo. Así que vamos a pasar a la última pregunta, que es la terminar de practicar el texto. Por último, puedes crear más ejercicios relacionados con el texto y corregirme la respuesta. De esta forma puedes comprender mejor este texto. Pasemos a preguntar a ChatGPT este mensaje y vemos lo que nos responde. Como hemos visto, relacionado con el mensaje pasado, nos va a seleccionar algunas oraciones del texto y las vamos a tener que nosotros pasar a voz pasiva. Luego, relacionadas con la comprensión de la lectura, nos va a hacer más preguntas de true y false. Y luego encontrar sinónimos de otras oraciones o palabras dentro del texto en las cuales las tenemos que escribir. Y como bien nos dice aquí, podríamos buscar esas respuestas, preguntárselas a ChatGPT y ChatGPT te diría, no, el sinónimo no sería ese, sería este. Te daría una traducción y te corregiría. Así que vamos a probar. Vas a decirle que la 2.send by mail, vamos a decir que pasa a comer, por ejemplo. Vamos a ver lo que nos dice ChatGPT. Nos diría que send by email significa enviar por correo electrónico. Nos diría la frase en el texto en la que se utiliza send by email. Y luego nos dice que lo volvamos a intentar y que nos la ha corregido. Así que hasta aquí llegaría esta parte de reading o lectura. Y esperamos veros en la próxima.